Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré si tú. Muy bien, buen domingo para todos. Comenzamos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Nos arrepentimos de todas las veces que hemos dejado de seguir a Jesús y le pedimos perdón por no vivir unidos y alianzados con nuestro Padre del Cielo en toda circunstancia, encomendándonos a Él, y por eso le decimos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Le pedimos perdón a Jesús por no recibir su palabra como gracia transformadora, como alimento de vida, y no buscarla con hambre y sed de su misma presencia en nosotros, y le decimos: Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Y le pedimos perdón al Espíritu Santo por no dejarnos siempre guiar por sus inspiraciones y por no negar también y por ignorar su presencia siempre salvadora y sanadora en el mundo entero. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que nos prometes, para que en medio de las vicisitudes del mundo nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Josué. Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos de Israel, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas. Y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: si no están dispuestos a servir al Señor, elijan hoy a quien quieren servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus antepasados al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes ahora habitan. Yo y mi familia serviremos al Señor. El pueblo respondió:
lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos hizo salir de Egipto, de ese lugar de esclavitud, a todos nosotros y a nuestros padres, y el que realizó ante nuestros ojos aquellos grandes prodigios. Él nos protegió en todo el camino que recorrimos y en todos los pueblos por donde pasamos. Por eso, también nosotros serviremos al Señor, ya que Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor. Pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados. Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en Él no serán castigados. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres a su propio marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a sus maridos. Los maridos amen a sus esposas, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros, que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su propia mujer como a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria al Señor.
En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacer caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les digo son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nunca imaginaríamos que estando al lado de Jesús haya personas que lo hubieran dejado. Todos pienso yo que nos morimos por decir: quiero estar al lado de Jesús. Y estos eran discípulos, quiere decir que lo seguían. Y sin embargo, lo abandonan y no volvieron más con él. Duro, difícil de entender, pero muy duro para Jesús. Saber que nunca más volvieron con él. Quienes habían caminado con él, quienes habían compartido tantas cosas. El abandono es una experiencia humana muy difícil. De hecho, es una de las heridas básicas que traemos en muchos sentidos desde la infancia. No hace falta por ahí que me hayan abandonado mi padre y mi madre y me hayan dejado en algún lugar, sino que es una herida que se experimenta seguramente a través de muchas formas. Cuando los padres no saben exactamente lo que el chico espera, cuando tal vez los padres dejan con alguna otra persona el cuidado, porque trabajan, porque lo tienen que dejar en una guardería, todos como chicos, o porque alguien lo cuida en lugar de los padres, todos como niños pudimos haber tenido alguna forma de esta experiencia de abandono. Y de grandes seguramente también la hemos sentido, cuando no nos fuimos correspondidos por alguien que amábamos, cuando a lo mejor alguien que amábamos también nos dejó, o cuando alguien que estábamos muy bien en un grupo, en una relación o en algo, o en un trabajo, de repente decide dejarnos para irse a trabajar o a hacer con otra persona. Es difícil y es dura la herida de abandono. Y verlo a Jesús, que pasa por esta herida, también nos resulta difícil de entender que a Jesús le haya dolido el abandono de sus discípulos. Sin embargo, esta experiencia humana, este verbo encarnado, esta palabra que se hace carne, lo asumió, lo vivió, lo experimentó. ¿Y por qué lo dejan? Bueno, porque su lenguaje es duro, porque está hablando de una realidad. Lo seguían porque hacía milagros, porque era exitoso, porque le iba todo bien. Pero resulta que a la hora de decir: ustedes me buscan porque se llenan su ego y también su barriga, porque comieron hasta saciarse, como les dijo el domingo pasado, ciertamente que también los pone en cuestión, porque experimentan que ellos tienen que vivir esta experiencia de la carne, y hoy Jesús le está diciendo: el espíritu es
es el que da vida. La carne no sirve para nada. Y es ahí donde nosotros también hoy tenemos que entender que podemos también abandonarlo a Jesús. Me cuesta, quizás nos cuesta, ¿no?, comprender que nosotros también podemos estar entre los que abandonamos a Jesús, pero sin embargo lo hemos abandonado más de una vez. Las 3 lecturas de hoy tienen algo que ver con esto. En la primera lectura, el pueblo dice, Josué dice, bueno, llegamos a una nueva tierra, estamos en el capítulo 24 de Josué, quiere decir que ya había pasado casi todo el libro, y tienen que renovar la alianza, porque habiendo llegado a la tierra, también emparentaron con las costumbres que había en ese lugar, y Josué dice, perdón, ¿quieren retomar la fe de nuestros padres? Bueno, entonces abandonen un poco las ideas de otros dioses, abandonen estas costumbres que tienen estos otros dioses, que adoran a otros dioses de otra manera, volvamos al Dios de nuestros padres y volvamos al Dios de la alianza que nos dio esta tierra, y vuelven a renovar. Y sí, seguiremos al Señor, queremos elegir al Señor. Entonces le va a decir, bueno, entonces quemen todo lo demás, córtenla con todo lo que te vienen haciendo. Sí, lo haremos. Pero Josué, atrás de esta lectura, dice, pero no van a poder hacerlo por su cuenta, porque necesitamos de la gracia de Dios para poder hacer una renuncia a lo que nos aparta de Dios. La carne no sirve, la carne es débil. ¿Qué es la carne? Y la carne es las fuerzas humanas, en definitiva. El hombre no llega a Dios por su propia convicción. El hombre no llega a Dios porque haga un esfuerzo personal. La segunda lectura nos va a hablar también del matrimonio. Gran misterio es el matrimonio. Ciertamente, vivir en una alianza, vivir en el amor mutuo, vivir superando la lógica de un amor que te quiero porque me querés, ¿no? Que esa es generalmente la primera fase, ¿no? Nos acercamos a las personas que nos aman, entonces nos sentimos bárbaros, pero lentamente el límite de la otra persona se pone de manifiesto. El padre Cantalamessa habla de estas 2 etapas, ¿no? La del eros, que es te busco, me buscas, nos buscamos y nos seducimos para ver si nos conquistamos, y después viene el amor de ágape, que es el amor de la entrega, el entregarnos el uno al otro, aún y a pesar de los límites que empezamos a experimentar en la convivencia. Gran misterio es esto, y yo lo relaciono con el amor de Cristo por la iglesia. ¿Y cómo es el amor de Cristo por la iglesia? Y que se entregó aunque lo hayan negado, que se entregó cuando no le dimos nada a cambio. Es el amor sin límites, es el amor que no espera nada, pero lo da todo, simplemente porque ama. Y en el Evangelio a Jesús le pasa que se dio por entero, se sigue dando por entero, y lo van abandonando. Comienza a entender Jesús que encarnar el amor de Dios a veces no lo vamos a entender. Porque justamente el pecado humano es la autosuficiencia. Y generalmente buscamos lo que entendemos con la razón y lo que podemos hacer con nuestras fuerzas. ¿Y qué nos está diciendo Jesús? No. Mis palabras son espíritu y vida. Necesitarán del Espíritu Santo para vivir el amor que yo les estoy dando a ustedes. Ya vendrá el Espíritu Santo y lo van a entender todo. Entonces, tenemos que saber que necesitamos del auxilio del Espíritu para transformar nuestras vidas. Jesús se hizo pan, alimento para sus hermanos, y se dejó comer, podemos decir. La Eucaristía es un Dios que se hace carne y nos alimenta y nos nutre. Pero tenemos que saber nosotros que para poder amar con ese amor de Jesús, vamos a necesitar la comunión con Él, no solo como Eucaristía, sino como vida de encuentro y de confianza con Él, hasta en las más pequeñas cosas. Si estamos hoy aquí es porque no lo hemos abandonado. Pero estando nosotros aquí, guarda que nos puede pasar lo de Judas, que estaba con Jesús, no lo abandonó. Dice que Jesús le preguntó a los 12,
¿ustedes me van a abandonar? No. Pedro en nombre de los 12 habló. Señor, ¿a quién vamos a ir? Y acá no figura que Pedro se haya ido. Acá lo que figura es que Pedro se quedó, que Judas se quedó, que todos se quedaron, pero Judas caminaba con él, pero ya no no era discípulo, que se dejaba transformar por él. Elegir a Jesús no significa no pecar nunca más. Significa elegirlo aún en el pecado. Aún cuando no puedo superar el pecado, lo sigo eligiendo para que me ayude a salir del pecado. Como Pedro, que habiéndolo negado, en el encuentro que tuvo con él, se dejó reconciliar por él, aunque eso lo haya avergonzado y haya vulnerado su soberbia de que él podía seguirlo hasta cualquier lado. Pero Jesús bien sabía que el gallo iba a ser testigo de su negación, de su pobreza, de su cobardía. Eso somos nosotros con la carne. Por eso Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Y si no tienen esa vida en ustedes, no van a poder vivirla. La carne no alcanza. Nosotros somos carne y espíritu, pero necesitamos que nuestro espíritu sea iluminado, asistido, fortalecido con el Espíritu Santo, nuestro defensor, nuestro paráclito, el que nos fortalece para poder vivir lo que Jesús nos está invitando a vivir, para poder entender lo que Jesús nos está invitando a vivir. Dicen que aquellos discípulos no entendieron. Yo por lo menos ante este evangelio he sentido, y yo estaré entendiendo. Porque lo que más nos pasa es que nos acomodamos a una forma de entender. Hoy hablamos de una ciencia del bienestar. No sé si el cristianismo es una ciencia del bienestar. Es una ciencia de la plenitud, pero que a veces va a pasar por la cruz. Que a veces pasará por caminos de oscuridad. Y sí, porque subir una montaña o escalar algo es muy lindo ver todo desde arriba. Y el que llega, ¡wow! ¡Qué gozo! Pero uno no sabe si le va a agarrar una tormenta de nieve en el medio de la subida. Porque en la montaña las cosas cambian mucho. Y entonces uno la mira desde abajo y parece cerquita, pero si han subido alguna vez una montaña nos damos cuenta que es mucho más largo y complicado de lo que se ve desde abajo. Y después sí, sacamos fotos cuando ya estamos arriba y le mostramos a todo lo que logramos. Pero el camino y la dificultad del camino son parte de esa plenitud a la cual aspiramos, porque para eso estamos hechos, para la comunión con Dios y la comunión con los demás. Pero para poder lograr toda esa comunión hay que atravesar muchos caminos. Y a veces lo que nos pasa es que no lo abandonamos, decimos, no, Jesús, no quiero saber nada con Él. No. Pero vamos dejando partes que nos cuestan transformar y vamos dejando zonas de nuestra vida sin transformar. Y yo creo que eso le pasó un poquito a Judas, ¿no? O sea, no, lo de la plata, y me tienta la plata. Y sí, se quedaba con la plata. Y dice, Jesús sabía quién lo iba a traicionar, porque lo estaría viendo, pero le daba la oportunidad de quedarse al lado para ver si cambiaba. Y no lo logró. Sí, te seguiré, estaré con vos hasta el final, y estuvo, pero no pudo transformar su avaricia, no pudo transformar también su carácter o su interioridad de poder serle fiel sin traicionar al Maestro. Guarda que también nosotros podemos tener zonas que nos cuestan transformar y no se las confiamos a Él. Yo creo que Jesús, en ese trato personal que tenemos que tener con Él, si es que estamos viviendo ese misterio de fe que nos ha conquistado para querer vivir esa vida de comunión con Él, con los demás y de plenitud con Dios, necesitamos hablarle también a Dios de nuestras debilidades,
de lo que nos cuesta cambiar y sobre todo de las heridas, que son las que nos llevan a veces a abandonarlo, porque toda herida es una resistencia, es una dureza que tenemos y que la guardamos porque si la abrimos nos duele, y tal vez eso es lo que hace que no nos dejemos transformar, que abrirle a Dios mi herida de abandono, de enojo, de abuso, la que pude haber tenido, y me va a doler ponerla y exponerla, y muchas veces creo guardarla, pero decir no, me sobrepongo, ¿no? Pero no logramos transformarla. Es por eso que las negamos y quedan ahí escondidas, y por eso no logramos transformarnos del todo. Delante de Jesús tenemos que ser como somos. Pedro le dijo: Maestro, ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Los 12 apóstoles representan, sí, esa iglesia que le dice te sigo, pero también el concepto de Pedro, todavía le quedaba un poco, tú eres el santo de Dios. Claro, sí, ¿a quién vamos a ir si tú eres el más grande? No, todavía quería seguir con delirios de grandeza. Era una expresión de aquel que viene a vencer a los demás. Claro, no, yo quiero vencer a todos. Pedro todavía está un poquito en esa identificación con el Cristo del poder, del que gana. Y Jesús le va a mostrar que va a terminar como un perdedor. Por eso Pedro ante la cruz no va a poder seguirlo, lo va a negar. Pero no, yo estaba para otra cosa acá adentro, ¿no? Va a tener que convertirse. Por eso la segunda lectura nos choca mucho cuando habla de las mujeres sométanse a sus maridos y sométanse pero antes dice sométanse a Cristo. La palabra sumisión hoy día está descalificada de nuestro lenguaje. Al contrario, empoderate, y sé un autovalente, que nadie te quite nada de felicidad, sé por vos mismo. Y no es así el camino de Jesús. Jesús, ante el Padre, somete su voluntad y le dice: hágase tu voluntad. El hombre no comprende la voluntad de Dios, pero cuando deja que se haga la voluntad de Dios en él, surge la plenitud de su ser, da a luz la plenitud de su ser y se convierte en una luz para este mundo. Someter nuestra propia voluntad, el orgullo, soberbia, es parte del camino de alcanzar la cima. Entonces, revisemos esta palabra, volvamos a leerla, porque hay una ciencia de amor detrás de todo esto. No puede amor sin ese servir al hermano, sin ese complementar la voluntad con el otro. No es un someterse anulándose porque no servís, sino es un buscar lo que más sirve para los dos, porque nos necesitamos el uno y el otro, y también a Dios. Y necesito la sabiduría y la gracia del otro. Y para que dé a luz también la gracia y salud del otro, es necesario que también pueda someter, dejar, postergar, ¿no?, lo propio para que dé a luz al otro. Es ayudarnos a dar luz unos a otros. Es un servirnos unos a otros para que Dios brote y dé a luz también en la comunión y en el amor. Dios nos ayude entonces a poder seguirlo a Jesús con la verdad de nuestra debilidad, pero con la decisión de dejarnos transformar aunque nos interpele en las zonas que más nos duelen. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Encomendemos al Señor todas nuestras intenciones. A cada intención rogamos, Señor, danos tu espíritu. Por el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, para que sus reiterados llamados a favor de la paz sean escuchados por todos los hombres. Oremos, Señor, danos tu espíritu. Por nuestro país, para que elijamos sabiamente a nuestros representantes, priorizando los derechos de la vida humana y el bienestar de todos. Oremos, Señor, danos tu espíritu. Por los pueblos que no tienen paz a causa de las guerras o de las injusticias, para que se ponga término a la violencia y se busquen soluciones pacíficas. Oremos, Señor, danos tu espíritu. Por todos los que sufren física o espiritualmente, para que encuentren fortaleza y consuelo en el pan de vida. Oremos, Señor, danos tu espíritu. Por todos nosotros y nuestra comunidad, para que el conocimiento del Evangelio nos lleve a renovarnos en lo más íntimo de nuestro espíritu, trabajando por la paz y la justicia. Oremos, Señor, danos tu espíritu. Padre Dios, escucha estas súplicas que te presentamos con fe, en unión a todas las oraciones que te elevan a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Señor, el pan de vida que harás, y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor, y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies. Al presentarle a Dios nuestras ofrendas, oremos por todos los pueblos que más sufren, ¿no? Todo este tiempo, más allá de que el pueblo afgano sea otra religión, pero tenemos que pedir a Dios por esos hijos suyos, tenemos que pedir también por todos los que sufren esas amenazas de las inclemencias del tiempo, sea de huracanes por México, sea por los incendios en tantos lugares, y el pueblo de Haití también. Y sabemos que hay quizás el mismo dolor en tantos lugares. En África no dejamos de olvidarnos también del hambre que hay en el mundo. Y bueno, todo esto que nos llega por las noticias es la realidad de esta casa, de todos que estamos conviviendo y por la que Dios también da su vida. Oremos para que esta ofrenda de la vida que le queremos ofrecer a Jesús para servir a estas situaciones y también el dolor de todos ellos que se identifica con su cruz, esta ofrenda le agrade a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de hijos con el sacrificio de una vez para siempre, concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca por tu Hijo Jesucristo inmolado por nosotros, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría y te cantamos diciendo: Santo
santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. A ti, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por tu Hijo que ha venido en tu nombre. Es la palabra que nos salva, la mano que tiendes al pecador y el camino que nos conduce a la paz. Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti, pero nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros, para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan en sus manos, te dio gracias, te bendijo, lo partió y se los dio, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche Jesús tomó el cáliz y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el gran misterio del amor de Dios y de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que nos has entregado, el sacrificio de reconciliación perfecta. Acéptanos, Padre, junto a la ofrenda de tu Hijo, y al participar en este banquete, danos tu Espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de la humanidad como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este Espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa Francisco, nuestro obispo Oscar, sus auxiliares Guillermo y Raúl, también con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor. Encomendamos a todos nuestros seres queridos difuntos. Y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y así como nos reúnes aquí en torno a esta mesa de tu Hijo, unidos con la Virgen María, Reina en este día, Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, y también con todos los santos, reúne también a hombres y mujeres de toda clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna
en el mundo nuevo donde brilla la plenitud de tu paz. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sin el Padre no podemos vivir esa plenitud que el Padre nos quiere dar. Y porque nos ama tanto, nos va a ayudar a hacer su voluntad. Por eso, clamemos a Él diciendo desde el corazón: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y danos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No mires nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, danos paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos deseamos de corazón tener la paz para ser también instrumentos de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a este banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no pueden hacer la comunión sacramental desde sus hogares,
hacemos también la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte ahora dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que nada me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia, y es que seamos tales y actuemos de tal modo que en todo podamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy es el día de María Reina. Muchos atributos tiene María, nuestra Madre, ¿no? Reina de la Paz, Reina y Madre de Misericordia. Y cuántas, reina significa que puede reinar sobre el mal, ¿no es cierto?, sobre todo. Así que vamos a encomendarle a María Reina que pueda, como madre de esta humanidad, reinar con todo lo que ella en el cielo intercede por nosotros, y que sus intenciones también en favor nuestro sean también elevadas al Padre. Así que por Jesucristo también, por su Hijo, por el cual ella, gracias al cual también, gracias a ella y gracias a Jesús es que nos ha llegado, ¿no?, el Salvador. Así que que todas las oraciones de María también sean concedidas para esta humanidad dolida, peregrina y en camino hacia la unidad y la plenitud, como Jesús también nos quiere guiar, aunque sea un lenguaje difícil de comprender, que nos entreguemos también a Él y a querer vivirlo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Los bendiga el buen Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De la mano de nuestra Madre nos vamos en paz. Gracias a Dios. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Dime a quién iré, a quién buscaré, y dime a dónde iré sin ti. Dime a quién iré, a quién buscaré.
dime a dónde iré sin ti. Tú tienes palabras de vida y dime a dónde iré o a quién buscaré. ¿Dónde escaparé? Y dime a quién buscaré. Si tú tienes palabras de vida y dime qué haré sin ti. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor.